Hola, mis estimados hermanos y amigos del Ministerio La Reforma Evangélica y amigos de todas las latitudes. Es un placer estar con ustedes en este tercer video de la serie El coronavirus y la Biblia. En el primer video nosotros vimos que el mundo en general, la humanidad, no tiene el verdadero orden de prioridades, porque para el mundo en este momento el verdadero orden de prioridades es el coronavirus. Pero en el orden de Dios, el verdadero orden de prioridades es el pecado. El pecado, es decir, todo lo que significa transgresión a la justa y santa ley de Dios, que genera muerte espiritual. Y eso fue lo que estuvimos viendo en el primer video. Y estuvimos viendo en él que Jesucristo nuestro Señor comenzó su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, que la persona es llamada por Cristo nuestro Señor. Cada ser humano es llamado a la conversión, al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Luego, en este segundo video, estuvimos viendo que para aquellos que en verdad son hijos de Dios y que en verdad han nacido de nuevo, es la promesa del Señor en Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 3, cuando dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y entonces la pregunta es: ¿en verdad usted ha nacido de nuevo? ¿En verdad usted ha tenido un encuentro personal con el Señor? La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero lo que dice es que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y su verdad no está en nosotros. Pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. En consecuencia, aquí hay una cadena de verdades que nosotros debemos enfatizar. Aquí en Isaías, el capítulo 26, el versículo 3, el Señor está hablando a través del profeta Isaías y habla en evangelio. Pero veamos qué es lo que dice la palabra del Señor en ley. Allá en Isaías, el capítulo 29, en el versículo 6. Pues sucede que la palabra del Señor allí claramente nos advierte que no hay paz, dice. No hay paz, digo mi Dios, para los impíos. Es decir, para todo aquel que no haya nacido de nuevo. El mensaje de Dios es enfático: no hay paz, digo mi Dios, para los impíos. Eso significa que el Señor está poniendo un claro paralelismo, como lo puso en los días de las plagas que vinieron sobre Egipto, cuando Dios estaba en su cometido de sacar a Israel de Egipto. Y allí la palabra de Dios nos hace ver nítidamente que el Señor hizo una separación entre los que le temían y los que le seguían en verdad, el pueblo de Israel y el pueblo pagano egipcio. Pues bien, esto es lo que la palabra de Dios advierte para el caso concreto de las personas que no han nacido de nuevo
que no han tenido un encuentro verdadero con Cristo. Y la pregunta nuevamente es: usted, amigo, usted, nuestro oyente, usted ya entregó su vida a Cristo, usted ya nació de nuevo, hubo en su vida ya una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Sucede que el COVID-19 es el virus que menos mortandad ha dejado más mortandad la influenza, pero la capacidad de acción sobre la humanidad es tal que ha generado naturalmente la alarma que en el mundo presente ha dejado. Pero la palabra de Dios también habla para el caso concreto del Israel incrédulo y apóstata mundanal. Allí Dios le dice al pueblo judío lo siguiente: pero el Señor de los ejércitos, o sea, Yahweh Shebaot, o por el Señor de los ejércitos, serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Así le advierte el Señor al pueblo judío que no ha reconocido a Jesús, o es decir, a Yeshua, no lo ha reconocido como el Mesías, no se ha inclinado ante él para recibirle, para rendirse a él como Salvador y Señor que él es. Esto es lo que le dice el Señor al pueblo judío. Pero también le habla el Señor a la falsa iglesia apóstata y mundanal. A esa iglesia le dice el Señor lo siguiente. Veamos lo que dice el libro de Santiago, el capítulo 4, el versículo 4, en primer lugar. Allí dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Luego le dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos 1 al 6, lo siguiente. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A la iglesia del neoecumenismo, tipo concilio mundial de iglesias: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Más adelante, en el capítulo 3, repito, de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al versículo 22, el Señor, hablándole a la iglesia mundanal y apóstata, le dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos ser prudentes, obedeciendo a los gobiernos en esta presente coyuntura. Nosotros, los cristianos, podemos discrepar de los poderes, mas no desconocerlos, y debemos acatarlos en todo aquello que no viole la ley de Cristo. Porque el apóstol Pedro fue muy claro allá en Hechos capítulo 5, cuando dijo: juzgad, hermanos, si debemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es una sentencia muy clara, una sentencia apostólica petrina de un carácter muy nítido, muy de avanzada. Y allí claramente se estipula en consecuencia que en todo aquello que no viole la ley de Cristo establecida en el Nuevo Testamento, nosotros debemos acatar a la autoridad, y por eso nosotros debemos ser prudentes en ese sentido ordenado, en esa normatividad. Hasta el día de ayer, solamente había 2 naciones en nuestra América Latina sin coronavirus, que eran El Salvador y Nicaragua. Supimos que en Nicaragua se detectó ya uno o algunos casos de coronavirus, pero no sabemos hasta el momento en el cual damos este video si ya se produjo en El Salvador. Pero lo cierto es que las autoridades de esas naciones, como lo hizo en su momento Faraón, cuando se vio agobiado por las plagas, pues han llamado a los líderes cristianos para que oren, para que pidan a Dios para preservar a esas naciones conforme sea su voluntad, ¿no? Pero repetimos, eso pasó también en los días del Faraón, solamente que Dios respaldaba la palabra de sus siervos Moisés y Aarón, sus llamados, sus escogidos, y Dios levantó la plaga a la oración de Moisés y de Aarón. Y nosotros los cristianos entonces podemos discrepar de los poderes, mas no desconocerlos. Nuestro deber es ese. Nosotros debemos saber también que la palabra de Dios nos manda a ser sabios y no ser temerarios. Una fe temeraria que llegue a desconocer, que llegue a retar el orden de las cosas, es una fe carnal, es una fe falsa, no es la verdadera fe conforme al orden de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, hablando de los judíos, dice que tienen celo, pero no conforme a ciencia. Y debemos tener celo y conforme a ciencia, y por lo tanto debemos acatar el orden que se ha establecido de las cuarentenas. Porque a propósito debemos decir, esos principios del lavamiento de manos, esos principios, esas normas que se están dando de las cuarentenas en general, las ha extraído la ley civil, las ha extraído de la Biblia, la palabra de Dios. De esa fuente es que la ciencia, de esa fuente es que la ley civil ha tomado esas normas. Y eso pone muy en claro el carácter sapientísimo de la Torá, es decir, de la ley de Moisés, porque ya en la ley de Moisés estaban establecidas esas normas.
Y hay muchas otras normas, como por ejemplo el caso concreto de la circuncisión. Pues la circuncisión queda demostrado, en primer lugar, la ley de Moisés establecía que era para el 8º día. Y sucede que al 8º día el niño, el varón, tendrá la mayor capacidad de coagulación sanguínea de toda su vida y la mayor capacidad de reacción de su sistema inmunológico de toda su vida en un grado del 120%. La ley de Moisés también estableció las cuarentenas, y en la Edad Media, bajo la peste bubónica, las autoridades eclesiásticas establecieron, en conjunto con los reyes y emperadores y con los príncipes feudales, las normas de la cuarentena. El resultado de eso fue que la mortandad se redujo y cesó en mucho. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo con lo que claramente la Torá, la ley de Moisés, prescribía. Las normas higiénicas de la ley muestran la infinita y preciosa sabiduría de Dios. Entonces queda muy en claro que para aquellos que no han nacido de nuevo, repito, dice Isaías 57:21, que es la cita mejor, la cita corregida, es: no hay paz, digo mi Dios, para los impíos. Pero si usted se vuelve al Señor, la Biblia dice, vuélvete al Señor y tendrás paz con Él. Podemos entonces, repito, discrepar de los gobiernos, mas no desobedecerlos ni odiarlos, sino todo lo contrario. La palabra de Dios nos manda a orar por ellos. La paz es aquella que se vive en medio de la tormenta. Y como dice un viejo himno, puedes tener paz en medio de la tormenta. Y entonces hacemos un llamado también al mismo tiempo a aquel que habiendo sido creyente, tiempo atrás se ha apartado del Señor. Le decimos: restáurese ahora en su relación y comunión con el Señor. Humíllese ante Él, porque esto es lo que nos muestra claramente la palabra del Señor. Allá en Jeremías, en el capítulo 6, en el versículo 16, el Señor dice lo siguiente. Repito, Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Así que, mi hermano, si usted anda apartado, frío, lejos del Señor, ofuscado y con unos bajos niveles de fe, nosotros lo invitamos a que rectifique, a que haga una gran rectificación, se postre delante de Dios y clame, que el Señor lo escuchará, usted será oído. Veamos lo que dice también el libro de Jeremías, el capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos, o sea, Yahweh Elohim Shebaot, el Señor Dios de los ejércitos. ¿Y qué es lo que nos dice el Salmo 51? Recuérdelo bien: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Deje la ofuscación, deje la dureza, deje usted también, usted que conoce ya del Señor, pero que se apartó de Él. Deje usted toda pánico o temor propio del mundo y vuélvase al Señor. Vuélvase en verdad de corazón. Y mire lo que dice también la palabra de Dios en Lucas 15, del 11 al 32, en la historia del hijo perdido o el hijo pródigo. Léase bien esa parábola y vuélvase al Señor en calidad de persona contrita para ser restaurado, porque puede ser restaurado por el Señor. Porque dice que volviendo en sí significa un metanoeo, un arrepentimiento. Dijo, ¿cuántos de los siervos de mi padre comen bien a su mesa? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré a mi padre, me volveré a él y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Vuélvase al Señor en esta hora y clame en su presencia. Y lo invito también para que se lea el Salmo 85 en su proceso de restauración delante del Señor. El Salmo 85. Entonces, mis amigos, muchas gracias por habernos escuchado en este tiempo. Esperamos haberles sido de bendición. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo del arrepentimiento. Es tiempo de la consagración. Es tiempo de la rectificación. Dios es fiel. Dios es fiel a sus hijos en evangelio. Y también es fiel a su palabra en ley. Y sin duda, si no nos volvemos al Señor, el Señor aplicará la vara contra nuestras vidas. Este es un llamado entonces al Israel apóstata, al Israel incrédulo, apóstata, mundanal. Es un llamado también a la iglesia mundanal, a la iglesia formalista, frívola, pero que no ha tenido un verdadero encuentro y una verdadera consagración al Señor. Y es un llamado a todos aquellos que, habiendo conocido y seguido al Señor en el pasado, se han apartado, se han vuelto atrás. El Señor está llamando y su mano está extendida. Ahora es el tiempo. Y si dejamos perder esta oportunidad, lo que vamos a recibir es la vara de Dios, porque preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los insensatos. Seamos sabios, seamos diligentes y refugiémonos ahora, refugiémonos a tiempo en el Señor, pues el que habita en el búnker del Altísimo morará bajo la protección del Omnipotente. Que el Señor les bendiga ricamente.